Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de audio temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IBASPE, tema 2. Desarrollo de incendios en interiores. Punto 4. Explosión de gases de incendio. Hasta aquí hemos centrado nuestro análisis en los posibles escenarios que se pueden presentar en el desarrollo de un incendio en un recinto cerrado. Sin embargo, esta hipótesis de partida solo nos muestra qué es lo que ocurre en el recinto incendiado desde el punto de vista del propio recinto, pero no nos ofrece una perspectiva de las condiciones en los compartimentos contiguos. Las explosiones de gases de incendios se producen comúnmente en los recintos contiguos al incendiado. A continuación vamos a analizar las situaciones que pueden llevar a este tipo de episodios y también de qué manera podemos definirlos, así como la magnitud de las presiones que pueden generar. Un backdraft puede generar un incremento importante de la presión si las aberturas del recinto son pequeñas. Por otra parte, un flashover no genera ningún incremento significativo de presión. El requisito previo para que se produzca un backdraft es que las condiciones de ventilación cambien durante el curso del desarrollo del incendio. Cuanto mayor sea la proporción de la masa gaseosa que se premezcla antes de que se produzca la ignición, mayor será el aumento de la presión. Normalmente solo se ve involucrada una cantidad pequeña de masa gaseosa premezclada en un escenario de backdraft. En algunas situaciones, los gases de incendio y el aire pueden dar lugar a mezclas muy homogéneas antes de inflamarse. Estas situaciones son los escenarios más habituales en los recintos contiguos al incendiado y en los que prácticamente no existen aberturas. En este caso, como la presión en el recinto no se puede liberar si se produce la ignición, la deflagración resulta muy potente. Esta puede incluso hacer caer los cerramientos del recinto. Este fenómeno se conoce con el nombre de explosión de gases de incendio. Las explosiones de gases de incendio pueden ocurrir en el recinto incendiado, pero no es frecuente. Apartado 4.1. Definición de explosión de gases de incendio. Al igual que el concepto de backdraft, el de explosión de gases de incendio no se encuentra definido por una norma ISO estándar. El concepto se utiliza, no obstante, en muchos países y las definiciones empleadas son muy similares. Una de las más utilizadas es la siguiente. Cuando los gases del incendio se introducen en una zona contigua al recinto incendiado, estos pueden generar una mezcla muy homogénea con el aire. Esta mezcla puede extenderse en la totalidad o en parte del volumen y entrar dentro del rango de inflamabilidad. Si la mezcla se inflama, la presión puede aumentar de forma significativa. Este fenómeno se conoce como una explosión de gases de incendio. Es importante destacar que una explosión de gases de incendio es una deflagración y no una detonación. Por lo tanto, se le puede comparar a una explosión. Una explosión de gases de incendio tiene lugar cuando no existe ninguna abertura en el recinto. Para que se produzca un backdraft es necesario que las condiciones de ventilación en el recinto cambien durante el desarrollo del incendio. Evidentemente, los límites entre los dos conceptos pueden ser confusos en algunos casos. Condiciones necesarias para que se produzca una explosión de gases de incendio. El riesgo de que se produzca una explosión de gases de incendio es mayor en recintos contiguos al incendiado. La masa gaseosa puede premezclarse de forma homogénea en estos recintos. Lo único que le falta a la masa gaseosa para que se inflame es una fuente de ignición. La emisión de calor como resultado de la inflamación y la propagación de la llama que se producen en una masa gaseosa premezclada homogéneamente da lugar a una expansión de los gases mucho más significativa que en los casos de flashover o backdraft. La fuente de ignición necesaria para que una masa gaseosa premezclada se inicie puede ser muy pequeña. Existe un escenario alternativo para una explosión de gases de incendio, el cual posiblemente puede tener lugar en el recinto incendiado.
Si solo existe una pequeña abertura en el recinto incendiado, de manera que la abertura no sea lo suficientemente grande como para que se produzca un flashover, el incendio continuará ardiendo con una carencia en el suministro de oxígeno. Esto dará lugar a que una gran cantidad de gases no quemados del incendio se acumulen en el recinto incendiado, incluso puede parecer que el incendio se ha autoextinguido. Si la temperatura permanece alta en el recinto, se pueden acumular muchos gases no quemados en el cojín de gases, especialmente si en la parte superior del recinto hay mucho material combustible. Si el recinto tiene un buen aislamiento térmico, la temperatura puede permanecer con valores altos durante mucho tiempo. Esta situación puede parecer inofensiva, pero al cabo de un tiempo el recinto comenzará a enfriarse y el aire será succionado a su interior. La atmósfera interna rica en combustible se combina con el aire. El oxígeno puede aumentar hasta alcanzar una concentración del 10% en volumen, concentración próxima a la que se necesita para que los gases sean capaces de arder. Con esta situación disponemos de una masa gaseosa que se ha mezclado muy bien homogéneamente, pero no se inflamará mientras no exista una fuente de ignición. La fuente de ignición en este caso podría ser una pavesa o un ascua que se elevase en el aire procedente del foco inicial del incendio e inflamase la masa gaseosa más o menos premezclada. Esta situación daría lugar a una potente explosión de gases de incendio. Debe considerarse la posibilidad de que la fuente de ignición aparezca justamente cuando la masa gaseosa se haya premezclado. Sin embargo, esta probabilidad es pequeña. Es difícil predecir las explosiones de gases de incendio, lo que hace que también sea difícil protegerse de ellas. Muy raras veces se llegan a producir este tipo de eventos, aunque sí es cierto que la incidencia en países escandinavos y del centro y norte de Europa es más frecuente, aunque también son pocas veces al año, principalmente por el tipo de construcciones de que disponen. Por desgracia, estas explosiones son tan peligrosas que pueden tener consecuencias fatales. Apartado 4.2. Factores que influyen en la potencia de una explosión de gases de incendio. Huecos de ventilación y tamaño de las aberturas. Cuanto mayor sea la abertura, la presión en el interior del recinto caerá más fácilmente. Si el recinto se encuentra prácticamente cerrado y la masa gaseosa se inflama, la presión será mucho mayor. En teoría, las presiones que se pueden alcanzar en la totalidad del recinto si éste está completamente cerrado son elevadas. En los casos de GLPs podrían llegar incluso a los 8 bares. Concentración en volumen de gases premezclados en el recinto. Cuanto mayor sea la concentración de gases premezclados en el recinto, mayor será el aumento de la presión si estos se inflaman. Solo se necesita un pequeño porcentaje en volumen de gases de incendio premezclados para que el aumento de la presión sea muy alto. Resistencia a la presión de los elementos estructurales del edificio. Los elementos estructurales más débiles de los edificios son los que primero colapsan ante un aumento de la presión. Una vez el colapso ha provocado el hueco, la presión disminuirá. Si el edificio estaba completamente cerrado y los elementos estructurales son capaces de resistir el aumento de la presión sin colapsar, esta puede llegar a alcanzar como máximo algunos bares de presión, según los ensayos realizados por Harris R.J. publicados en el Reino Unido en 1983. Sin embargo, en la mayoría de los edificios existen aberturas, como pueden ser una ventana o cualquier otra similar, lo que hará que el aumento de la presión a menudo sea moderado. La siguiente tabla muestra los valores aproximados del aumento de presión que pueden soportar diferentes elementos estructurales. Ventanas de cristal, puertas de las habitaciones, paredes ligeras, paredes de placas de yeso, paredes de ladrillo de 10 centímetros, con presiones de entre 20 y 70 milibares, 20 y 30 milibares, 20 y 50 milibares, 30 y 50, 200 y 300, etc. Os recomiendo consultar la tabla y estudiarla ordenando los factores de mayor a menor. Cuanto mayor sea la velocidad de combustión, más rápida será la expansión. La velocidad depende de la sustancia implicada en la combustión y también varía en función de la posición, con respecto al punto de mezcla estequiométrica donde se inflame la masa gaseosa. La velocidad de combustión es máxima cuando se alcanza el punto estequiométrico. Un error de concepción muy común consiste en creer que solo cuando una mezcla se encuentra próxima al punto estequiométrico el aumento de presión que se genere será grande. Lo cierto es que el valor de la presión será muy elevado, incluso cuando la mezcla gaseosa se encuentre cerca de los límites de inflamabilidad. La velocidad de combustión también se ve afectada por la turbulencia que se genere en el interior del recinto. Cuanto mayor sea la turbulencia, mayor será la velocidad de combustión.
La turbulencia se ve afectada por parámetros tales como los muebles existentes en el recinto o los movimientos de los bomberos en su interior. Factor de expansión. Cuanto mayor sea la temperatura que alcancen los productos durante el proceso de combustión, más se expandirán. Cuanto más se expandan, mayor será el aumento de la presión. La temperatura de los productos depende en parte de la sustancia implicada en la combustión y también de la posición del rango de inflamabilidad en el cual se inflaman. Apartado 4.3. Evaluación del riesgo. Signos que indican una explosión de gases de incendio inminente. Desafortunadamente, es muy difícil predecir una explosión de gases de incendio, lo cual quiere decir que prácticamente no se pueden tomar acciones preventivas. Por tanto, una explosión de gases de incendio puede comportar serias consecuencias. Cuando se está efectuando una evaluación del riesgo, se deben tener en mente los siguientes puntos. ¿Existe algún espacio escondido? Si lo hay, es posible que los gases del incendio se acumulen allí. Los espacios escondidos podemos encontrarlos de forma habitual entre el techo y el falso techo y en lugares donde hay tejados a una o dos vertientes. ¿La estructura es combustible? Si ese es el caso, podemos suponer que el material del otro lado de la pared puede pirolizar cuando el calor se interfiere a través de la estructura. Evidentemente, esto también se aplica a posibles objetos que se encuentren junto a la pared, pero en el otro lado. ¿Existen conducciones mal diseñadas? En este caso, podemos suponer que los gases de incendio pueden escapar fácilmente de los límites del incendio. Apartado 4.4. Desarrollo de la acción. Si los gases del incendio se han acumulado en el recinto contiguo, la situación es muy difícil de resolver. En primer lugar, es muy difícil neutralizar el efecto de los gases aplicando gotas de agua finamente pulverizadas sobre ellos. Los gases del incendio pueden estar bastante fríos, lo cual hará que sea muy difícil que el agua se evapore dependiendo de la temperatura de la masa gaseosa. El caso es que a pesar de su baja, entre comillas, temperatura, todavía son peligrosos, ya que la temperatura no influye en este caso. Si se decide ventilar el área afectada, debe tener cuidado con no provocar chispas, ya que este es el factor más peligroso de todos. Esta maniobra puede resultar muy difícil si tenemos que practicar un agujero para permitir que los gases del incendio salgan. En otros casos, es posible que ventilar la zona no pueda hacerse fácilmente, lo que nos conducirá a una situación aún más complicada. Es importante cuanto antes ventilar el recinto contiguo o aplicarle presión positiva. La conclusión general debe ser, por lo tanto, que la solución más fácil es evitar la acumulación de gases del incendio mediante un mantenimiento preventivo. Las conducciones, por ejemplo de aire acondicionado, mal diseñadas, deben modificarse lo antes posible. En algunos casos se puede instalar sistemas de rociadores o de detectores con el fin de que avisen cuando los gases del incendio se acumulen no solo en el recinto incendiado, sino también en los contiguos. Debe procurarse ventilar cuanto antes la zona para evitar que los gases se puedan acumular en suficiente cantidad como para entrar en su rango de inflamabilidad. El requisito previo para poder efectuar estas acciones es recibir cuanto antes el aviso de que el incendio se está produciendo, de forma que se pueda llegar al lugar del siniestro antes de que estos escenarios tengan oportunidad de desarrollarse. Una vez en el lugar del siniestro, puede ser importante localizar a personas que estén familiarizadas con el edificio. Si se puede elaborar un buen plan de actuación en los primeros momentos, esto facilitaría enormemente nuestro trabajo. En algunas ocasiones también se puede probar a aplicar presión positiva en los recintos colindantes antes de que se acumulen allí los gases de incendio, pero este solo es aplicable cuando la cantidad de gases que se están filtrando es pequeña. De no ser así, será muy difícil hacer esto. En resumen, una explosión de gases de incendio se produce cuando una masa gaseosa premezclada se inflama en una zona del recinto. Lo más habitual es que se produzcan en los recintos contiguos al incendio. Los gases del incendio se pueden mezclar de una forma muy homogénea en estos casos. Este fenómeno se desarrolla principalmente mediante llamas premezcladas. Las explosiones de gases de incendio también se pueden dar en el recinto incendiado, pero esto no es nada habitual. Existe una serie de factores que determinan la magnitud del incremento de presión generado como consecuencia de una explosión de gases de incendio. Entre ellos se incluyen los siguientes: tamaño del hueco o huecos de ventilación, porcentaje de la concentración en volumen de la premezcla en el recinto, resistencia de los elementos estructurales del edificio, velocidad de combustión y factor de expansión.
También debemos añadir que el rango de presiones que se alcanzan en estos casos y en los de backdraft no establecen unos límites claros para poder diferenciarlos. Pero una de las condiciones para que se produzca un backdraft es la de que se hayan modificado las condiciones de ventilación del incendio. Una de las principales características de una explosión de gases de incendio es que la masa gaseosa se ha premezclado, por consiguiente, se producirá un gran aumento de la presión. Durante un flashover, en cambio, son las llamas de difusión las que controlan la evolución del proceso. Cuando se produce una fuga de líquidos inflamables, se pueden acumular grandes cantidades de gases premezclados. La única diferencia es que los gases del incendio contienen una carga de partículas, fundamentalmente hollín, que actúan como un lastre térmico. En otras palabras, la velocidad de combustión es algo menor. En muchos casos, puede resultar difícil identificar los signos que indican que una explosión de gases de incendio puede ser inminente. Esto se debe principalmente a que influyen aspectos técnicos de los edificios, como puede ser el diseño de las conducciones tanto de aire acondicionado como técnicas, la proximidad o no de espacios ocultos en las proximidades del incendio, etc. Los sistemas de detectores o de rociadores ayudan a prevenir las explosiones de gases de incendio. Acciones que se pueden llevar a cabo en el lugar del siniestro pueden ser las de ventilar con presión positiva o liberar presión en el recinto contiguo antes de que los gases combustibles del incendio se acumulen en él.